¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de economía. Les recuerdo, el libro es el que ustedes van a tener de aquí hasta que terminen las clases. Pueden descargarlo en dado caso que no lo han hecho. En estudiandocontaduría.weebly.com se van a la escuela y se van a la preparatoria y la materia economía. Vamos a iniciar el tema de tipos de bienes, página número 15, que fue donde nos quedamos. Así es que comenzamos. Dice, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen necesidades humanas. Hay una amplia tipología de bienes atendiendo a sus características y para hablar de ellos debemos ordenarlos por categorías. Por tanto, tenemos bienes según su grado de escasez, su función, su grado de transformación y la facilidad de acceder a ellos o su relación con la renta. Entonces, a continuación vamos a hablar de los bienes, para qué sirven, qué son, cuántos hay y por qué es importante en economía saber qué es un bien. Cuando me refiero a un bien, me refiero a algo físico, algo que yo puedo tocar, puedo agarrar, puedo llevarme. En algunos casos lo puedo tocar, pero no necesariamente me lo puedo llevar. Así es que vamos a ver de qué trata. Dice, vamos a detallar los tipos de bienes que existen según las diferentes clasificaciones que se suelen realizar en economía. Pero antes los dejamos con este esquema para tener una idea clara de la distinción entre ellos. Conviene tener en cuenta que un bien debe estar una sola vez, pero en todas las clasificaciones. Por ejemplo, un bien puede ser económico, de consumo, final, privado y normal. Algunos bienes obviamente van a tener diferentes clasificaciones. ¿Por qué? Porque les aplica muchas cosas. Otros bienes no. Aquí vemos de forma general, te da falta ver cada uno cómo se define. Tipo de bienes. Está por grado de escasez. Hay bienes libres, bienes económicos. Está por la funcionalidad. Son bienes de consumo, son bienes de inversión. Está por grado de transformación, es decir, son bienes intermedios que se van a convertir en algo, o bienes finales. Facilidad de acceso, son públicos. Público se refiere que el gobierno te los va a proporcionar. Privado significa que a lo mejor son comerciantes o empresarios o entre personas. Y bienes de propiedad privada, es decir, ciertas instituciones solamente tienen acceso a estos bienes, no toda la gente. Según la renta, bienes normales, hay superiores o de primera necesidad. Superiores normalmente se refiere a cosas como de lujo o como yo no lo ocupo, pero bueno, tengo el dinero para comprarlo. Necesidades es de, pues, no tengo mucho dinero, pero lo ocupo porque es algo que lo requiero. Más adelante vamos a ver ejemplos. Empezamos con los bienes según su grado de escasez. Si tenemos en cuenta su grado de escasez, podemos hablar de dos tipos de bienes: bienes libres y bienes económicos. Bienes libres son ilimitados, de ahí su nombre. Esto significa que su acceso es libre y todo el mundo puede acceder a él. Un ejemplo de bien libre es el oxígeno, el aire. Prácticamente el bien libre significa que prácticamente cualquier persona puede tenerlo, o sea, sin ningún problema. Obviamente quiero aquí aclarar algo, porque muchos dirán, el oxígeno se refiere al aire que uno no ve, pero nosotros lo percibimos. Eh, para poner el ejemplo, ponen el bien como un oxígeno, pero realmente el oxígeno no lo podemos tocar, lo podemos percibir, lo podemos como sentir. Entonces, lo ponen como ejemplo de que el oxígeno, pues todo es libre, o sea, cualquiera lo podría, digamos, tener. Pero, ¿qué sería un bien libre entonces en la vida real? O sea, un bien que todos podamos utilizar y no importa ni quién eres, ni si tienes dinero o no tienes, lo puedes tener. Tal vez un bien libre pudiera ser eh, una tierra, la tierra, ¿no? O sea, cualquiera puede agarrar tierra y decir, mira, aquí yo la agarré, es libre. En cualquier parte va a haber tierra, ¿no? Es algo que puedes tocar. Bienes económicos. Son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus características. Por ejemplo, el petróleo. Habíamos hablado en la clase pasada que el petróleo, si bien es cierto,
se convierte en plástico, ¿no? Muchos de ustedes tienen plásticos, a lo mejor en trastes, popotes, vasos, o a lo mejor protecciones para celulares, en fin, muchas cosas que ustedes tienen a la mano en este momento son plástico, pero realmente lo original es el petróleo y no todos tienen acceso a ese bien, solamente las personas o las empresas que de alguna manera van a tener que transformar el petróleo en cuestiones que nosotros podemos tocar o ver. Después está bienes según su funcionalidad. Si atendemos a la funcionalidad de los bienes, podemos distinguir entre bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de inversión. Los bienes de funcionalidad se dividen en tres. Consumo, que ya muchos de ustedes dicen consumo, algo que yo utilizo mucho. Bienes intermedios, ni lo uso mucho, pero tampoco está ahí, ¿no? O sea, puedo usarlo a lo mejor. También, obviamente, están los bienes de inversión, también conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción. Son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos compramos un ordenador, una computadora, porque es necesario para nuestro trabajo o para la escuela, o unos fondos a plazo fijo en el banco, etc. Algunas veces también se incluyen en esta clasificación los bienes intermedios, que son los bienes que mediante su transformación se convierten en otros bienes intermedios o en bienes de consumo. Por ejemplo, una tabla de madera, la harina, etc. Sin embargo, consideramos más apropiado incluir los bienes intermedios en la siguiente clasificación. Prácticamente los bienes de inversión significa que yo voy a comprar un producto que posteriormente ese producto me puede dar más dinero o me puede servir para ese bien más otro bien hacer un nuevo bien y al final obtengo dinero. Ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor no sé con exactitud las edades que tengan. Quiero imaginarme que pues la mayoría pues ya está grande y que a lo mejor ya trabaja. Muchos de ustedes que trabajan posiblemente aparte de trabajar, no sé, puede ser que a lo mejor vendan cosas en Facebook o algo por el estilo. Entonces muchos de los bienes que tienen los adquirieron por primera vez y por alguna razón ya no los ocupan, ya no los necesitan. Ese bien que tienen se convierte en inversión ya, porque al final les va a dar dinero cuando ustedes llegan a vender el producto. Muchos de ustedes posiblemente han visto que a lo mejor en Facebook, en Mercado Libre, venden, por ejemplo, consolas. Y algunas consolas son usadas, es decir, es una consola que alguien ya lo usó. Más sin embargo, en ese momento es un bien de inversión para la persona. ¿Por qué? Porque se va a ganar un dinero extra. A lo mejor le añaden nuevos juegos o le añaden juegos para que valga más. A eso se refiere. Bienes según su grado de transformación. También hemos mencionado los tipos de bienes según su grado de transformación. Podemos distinguir entre bienes intermedios o bienes finales. Bienes intermedios o materias primas son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes, es decir, su vida no está acabada con el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, ya que después nos servirá para producir pan. Y bienes finales, si están ya preparados para ser consumidos, por ejemplo el pan, pues ya es un bien final. En pocas palabras, en este caso de bienes intermedios o materias primas, son cosas que nos ayudan a hacer algo y posteriormente se convierten en algo final. Una persona, por ejemplo, que vende a lo mejor tamales, tacos, yo creo que muchos de ustedes lo han visto en las calles, que pues venden cosas, ¿no? Venden comida. Pero antes de vender la comida final tuvieron que comprar todos los ingredientes. La persona que vende la birria los domingos, pues tuvo que comprar la carne, el cilantro, cebolla, o sea, de separado tuvo que comprar todo, juntó todo y vende birria, ¿no? A eso se refiere. Bienes según su facilidad de acceso. También podemos distinguir los bienes según la facilidad para acceder a ellos. Podemos diferenciar entre bienes públicos, privados y de propiedad privada. Bienes públicos son más accesibles porque pertenece a la sociedad en general, por ejemplo, un colegio. Entonces, pues cualquier persona pudiera entrar, bueno, obviamente si paga, obviamente su colegiatura o su inscripción, ¿verdad? Bienes privados son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus dueños. Tal vez una casa, tienes que pedir permiso para entrar si no es tuya. Bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares pero destinados a ser utilizados por el público en general. Por ejemplo, un hotel o puede ser también a lo mejor un salón de entretenimiento. Muchos de ustedes posiblemente cumplieron 15 años y en su momento a lo mejor les hicieron 15 años.
Entonces posiblemente rentaron un salón, no era de ustedes el salón, lo rentaron, pagaron y en ese momento ese bien, la persona que lo tenía, pues tenía un bien de propiedad privada, ¿no? Bienes según la renta. Finalmente, una de las distinciones más importantes son los bienes según la renta, es decir, la demanda de bienes según la renta disponible. Podemos diferenciar en este apartado entre bienes normales y bienes inferiores. Vamos a leer primeramente los bienes normales. Su demanda aumenta porque aumentan la renta de las personas. Se da en la mayoría de los bienes. Por ejemplo, unos zapatos. Dentro de los bienes normales debemos distinguir otros dos tipos. Bienes de lujo o superiores. Su demanda aumenta de manera rápida de lo que lo hace la renta de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio. Prácticamente cosas de entretenimiento, donde la mayoría de la gente pues piensa gastar, ¿no? Están los bienes de primera necesidad. Su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la renta de los consumidores. Por ejemplo, el pan, tortillas, ¿no? Muchos de ustedes comen tortillas, a lo mejor el agua de garrafón, pues son bienes que a fuerzas tienes que comprarlos. Entre algunos ejemplos, ¿no? Bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Esto se da al tener más renta, los consumidores prefieren productos de mayor calidad, por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, etc. ¿A qué se refiere? Que luego existen varios productos que suelen estar muy caros, más sin embargo hay otras marcas, a lo mejor no conocidas, o a lo mejor marcas con buena calidad, pero simplemente porque la marca no es muy conocida, pues la gente los compra más baratos. Esto es un ejemplo de muchos de ustedes a lo mejor dicen, yo compro la ropa, por ejemplo, en una tienda Coppel, a lo mejor en una tienda departamental de ropa. Habrá muchos de ustedes que dicen, no, yo prefiero ir al tianguis, al sobre ruedas, al mercado de la calle a comprar ropa. Les puedo asegurar que la ropa va a estar por lo menos un poco más barata, ¿no? Pero no significa que no sea nueva en algunos casos, ¿no? Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Vamos a leer esta información. Obviamente esta información no se puede hacer en equipo porque es de manera individual. Dice, en clase integrado en equipos heterogéneos de 5 alumnos, obviamente ustedes no son 5 alumnos, sino cada quien lo va a hacer de manera individual, realice de manera creativa una investigación iconográfica relacionada con los elementos de la microeconomía. Siguiendo las instrucciones del docente, realiza con la información recabada en un collage. Vamos a leer esto y les diré cómo lo tienen que hacer. Si bien ya hemos dado una definición de microeconomía, dividimos el estudio en dos de las teorías que componen la microeconomía. A ver, dice, teoría del consumidor, que se ocupa de estudiar las motivaciones y comportamientos de los consumidores a nivel individual, y teoría de la producción, que estudia las acciones y reacciones de los empresarios a nivel empresa. Bueno, para hacerlo más fácil, lo único que tienen que investigar es qué es la teoría del consumidor, así nomás investiguen qué es teoría del consumidor y ya. ¿Qué es teoría de la producción? Y ya es todo lo que tienen que hacer. O sea, realmente está fácil, de hecho prácticamente facilito, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema. La oferta y los productores de bienes y servicios es el tema a continuación. Teoría de la producción. Es el medio por el cual se da la producción de bienes y servicios que los individuos que pueden consumir para satisfacer sus necesidades. Se lleva a la práctica en las empresas y por lo regular lleva el nombre de proceso de producción, el cual se encuentra segmentado por departamentos o áreas de producción en las industrias. Estas áreas se encargan de llevar a cabo el proceso de producción, por lo que recurren a los insumos, cualquier producto que permita la producción de un artículo para industrializar un producto o servicio. En la actualidad las empresas se apoyan en esta teoría para combinar sus recursos económicos o insumos para producir bienes o servicios. En la economía esta teoría se encuentra dentro del sector secundario. Ok, parte de la teoría de la producción. Prácticamente todos los productos que nosotros vemos en algún momento dado no eran lo que son. Es decir, ustedes ahorita tienen una computadora, tienen una laptop, tienen un celular. No es como que al final apareció el celular.
Si ustedes tienen la posibilidad de romper su celular, por ejemplo, van a ver que van a encontrar muchas piezas que al final convierten el celular en uno. Obviamente pasó tiempo y mucha gente pasó para hacer ese celular. Eso cuando es un celular. Prácticamente hay un proceso de producción para hacer el celular. En el caso de servicios, cuando se refiere a servicios, es cuando una persona o una empresa les da algún apoyo técnico, un conocimiento, pero en realidad nunca les vende algo físico, algo que puedan ustedes tocar o quedarse. Un ejemplo, si fuera el celular. El producto que es el celular. Eso lo pueden ver, les gustan los colores. A lo mejor muchos de ustedes tienen un iPhone, mejor tienen el iPhone 12 Pro, entonces lo pueden tocar, lo pueden ver, pueden sacarse Snapchat, ahorita están mandando mensajes a lo mejor por WhatsApp, a lo mejor utilizan Facebook, Telegram, no sé, a lo mejor usan Metroflog, MySpace, HiFi, ese es un producto. Pero si a ustedes se les descompone ese producto, pues lo pueden recuperar, ¿no? Lo arreglan y ya. Pero la persona que lo arregla, realmente lo que te da es un servicio. No te da otro celular, no te está cambiando el celular por otro. Te cobra por el servicio, un servicio que tú no lo percibes. Ves que lo hizo porque tu celular ya sirve y ya. Esa es una forma de hacer un proceso de producción en servicio. Algo que realmente no lo ves a veces y nomás lo percibes en el producto final porque funciona o sirve, ¿no? Posteriormente está el concepto de empresa. El concepto de empresa se refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia para el correcto desempeño de la producción. Estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Prácticamente una empresa pues es todo lo que nosotros podemos ver, que existen una infinidad de empresas o instituciones, ya sea de escuelas, mercados, tiendas, donde venden productos de construcción, prácticamente todo lo que ustedes ven a su alrededor, pues son empresas, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero todas son una empresa, todas son un negocio. Un beneficio económico es el que van a tener la mayoría. Ahora, concepto de producción. Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. Siempre que ustedes transforman la materia, cambian el producto, la modifican, hacen de todo con ese producto, eso es una producción. En pocas palabras, muchos de ustedes pues yo creo que algunos a lo mejor han trabajado o han escuchado hablar de maquiladoras, mejor conocidas como las fábricas, ¿no? O a lo mejor alguno de sus padres trabaja en una fábrica y posiblemente le han preguntado, ¿qué hacen en una fábrica? Ah, es que estamos haciendo, no sé, por ejemplo, hacemos cajas de plástico. Ah, bueno, es una fábrica que hace cajas de plástico, ¿no? A eso se refiere, está elaborando, está transformando, pues obviamente el plástico, lo que originalmente es el petróleo. Después está el concepto de de costos, que bueno, se puede confundir con gastos. Muchos posiblemente digan, bueno, pues sí es cierto, yo puedo confundirlo con gastos, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre un gasto y un costo? O sea, ¿qué será de diferente, no? Bueno, el costo es una variable del sector económico que se presenta, obviamente, este costo el costo es una variable del sector económico que se presenta en la totalidad de un gasto económico de una producción. Esta suma es la más importante que se realiza en la estadística de las empresas, puesto que luego de realizado esta, se establece cuál será el precio del producto manufacturado que saldrá a la venta al público. El costo representa la inversión que se hace para la producción. De la misma manera que los bienes, los servicios también aplican esta herramienta para sus cuentas, pues se establece de la misma manera cuál será el uso de los bienes monetarios disponible en la empresa para ejecutar sus funciones. En pocas palabras, muchas empresas pues van a tener que desembolsar dinero para hacer sus productos,
Tal vez muchos de ustedes luego dicen, es que este producto está muy caro o este producto lo venden bastante caro. Puede ser por muchos motivos, por la calidad del producto, porque es una marca, porque casi no hay de este producto, en fin, muchas situaciones puede pasar. Y también a veces ustedes ven que a veces bajan los precios o suben los precios. Después, productos e insumos. Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. Por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que un insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien consumo, es decir, un producto final. El insumo, por lo tanto, se utiliza en una actividad que tiene como objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente, tras haber pasado por muchos procesos de producción y técnicas determinadas, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de una mesa de madera, los clavos, el pegamento, el barniz son insumos. El fabricante necesita dichos productos para aprobación de la mesa y posteriormente pues ya lo hace final y ya es el producto final, ¿no? Aquí te pone ejemplos de una receta de comida, pues igual, la harina, el agua, la levadura. Por ejemplo, las pizzas. Muchos de ustedes compran pizzas, pero la persona que hace las pizzas, pues obviamente compró tomate, bueno, si es a la mexicana, frijoles, chiles, la masa, paga luz, paga agua, paga el trabajador. Al final a ustedes les cobran el precio de la pizza, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes dirán, es que está muy caro la pizza, ¿no? Pero todo ese precio viene ahí, ¿no? Después ya para terminar y decir lo que son los avisos, producto, del latín productux, se conoce como producto aquello que no ha sido fabricado, es decir, producido. Esta definición del término es bastante amplia y permite que objetos muy diversos se engloben dentro del concepto genérico de producto. De esta manera, una mesa, un libro y una computadora, por ejemplo, son productos. El marketing establece que un producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor. En este sentido, el producto trasciende su propia condición física e incluye lo que el consumidor percibe en el momento de la compra. El producto no material, por su parte, se denomina servicio, que es lo que ya habíamos visto del celular, ¿no? Los productos tienen un ciclo de vida. Cuando son lanzados al mercado, las empresas deben realizar grandes inversiones en publicidad para que la gente conozca el producto. Cuando éste alcance el éxito, experimenta una fase de crecimiento. Después llega la etapa de madurez y finalmente la decadencia, etc. En pocas palabras, ya para finalizar el tema, los productos normalmente, si son muy nuevos, es decir, un producto que no existe, pues las empresas van a hacer campañas para que, hey, puedes comprar este producto, mira, este producto es nuevo. Ejemplos, vamos a ver un ejemplo en consolas, ¿no? Que es lo que más productos se suele vender, pero llega a haber un momento en que la empresa dice, ya no voy a producir consolas. Veamos un ejemplo. Muchos de ustedes conocen obviamente la marca Nintendo, la marca PlayStation, Xbox. Si se dan cuenta, siempre sacan una consola por cierto tiempo. Mucha gente dice, pues yo no tengo el dinero para comprarla, a lo mejor después la compro. Pero llega un momento en que se vende más. ¿Por qué? Porque es la novedad, porque es algo nuevo, etc. Por ejemplo, antes de la Nintendo Switch existía la Nintendo Wii U. Entonces mucha gente tenía la Nintendo Wii U. Y posiblemente en su momento pues se vendían muchísimo, se vendían videojuegos, etc. Dicen, vamos a sacar un nuevo producto llamado Nintendo Switch. Sacan la Nintendo Switch. Al principio no todos tienen acceso a la compra. Se les hace tal vez caro. A lo mejor lo empiezan a dar muy caro. Posteriormente pasa el tiempo y va a ir disminuyendo un poco el precio. Y también va a ir disminuyendo porque mucha gente ya estará esperando otra consola nueva. Pero en su momento hay un crecimiento y al final va a haber un momento en que diga Nintendo Switch. Bueno, la Nintendo Switch ya va a pasar a la historia y viene otra nueva consola, ¿no? Entonces todos a lo mejor van a comprar esa consola, ¿no? Prácticamente. Para la siguiente clase vamos a ver el tema de la demanda y los consumidores de bienes y servicios. Esta para la próxima clase, etc. Entonces nada más tienen una tarea, realmente está sencilla. En unos momentos lo voy a poner en Classroom, que sería esta.
Bueno, la explicación sobre las participaciones y lo que hicieron. Bueno, antes que nada quiero aclararles que eh, muchos de ustedes la participación, uno, no la hicieron. Dos, lo quisieron hacer y lo hicieron mal. Por ejemplo, Daniel Lisbeth Velázquez, si bien hizo su participación, pero esta participación no son 100 palabras. Entonces, para que vean que no son 100 palabras, vamos a comprobar. Entran a Word, por ejemplo. Vamos a poner el Word 2013, ahí está. Aquí está. ¿Cómo saber si realmente son 100 palabras? Muy sencillo. No hagan de una, dos, no. Simplemente en la parte de abajo, en la barra azul, dice que son 48 palabras. Así es que obviamente no cumple con el parámetro. Así es que tu participación es inválida y de hecho le puse participación no válida, tiene tiempo para modificar. Recuerda 100 palabras como mínimo. Todavía le avisé que podía modificarlo porque me lo envió muy rápido la participación. Entonces, pues no vale, cero. Después, Jesús Rodolfo, también igual lo mismo. Puso esta participación, igual no son 100 palabras, esto está mal para mí, porque la participación debe ser 100 palabras, así decía la evaluación. Así es que Rodolfo, cero en participación. Janet Díaz, por ejemplo, miren nomás, qué chulada de participación. Esto es una participación, por lo menos dijo, esto es lo que vimos en clase, etcétera. Y también Kenia Medina, ¿no? O sea, esto es una chulada de participación. Puso lo que vimos en clase, estuvo desarrollando más o menos lo que vimos, etcétera. Y obviamente, pues hizo sus 100 palabras, ¿no? Y hubo otros que pues dijeron, pues no quiero hacerlo, no me interesa hacerlo, y aquí están las personas que no lo hicieron. ¿Por qué se los menciono? Para que empiecen a ustedes a saber más o menos cuánto se pueden sacar de calificación. Así es que, por ejemplo, ellos ya no es necesario que le entreguen porque no va a valer, pero pues así es como califico, ¿no? Y una vez que estamos calificando referente a la tarea, de la tarea también hubo muchos que no la hicieron. Por ejemplo, estas personas dijeron a mí no me interesa hacer la tarea, entonces pues tienen cero en esa tarea por lo pronto, ¿no? Pero pues todavía falta mucho tiempo, así es que todavía falta mucho por saber si van a pasar o no. Por ejemplo, la tarea de Dania. Curiosamente la tarea la hizo bien, pero la participación no. Por ejemplo, ella lo hizo en el cuaderno. ¿Se vale hacerlo en el cuaderno? Sí, tal vez ella no tiene Word a lo mejor o no sabe usarlo. Entonces lo hizo en el cuaderno, está bien. También es recibido si lo hacen así. Hubo personas que, bueno, lo hicieron así de rápido en, en una hoja, pero de Word. Entonces esto también está correcto. Les recuerdo que la participación se va a poner aquí en que vimos en la clase virtual. Y pues las tareas también, ¿no? Por lo pronto en unos momentos ya va a aparecer esa información. Y les recuerdo que el libro de el, lo que es el ensayo tienen que presentarlo a más tardar el día 7 de febrero, el día del Super Bowl. Ese día ustedes tienen para entregar su ensayo. Todavía no aparece la pestaña que diga ensayo entrega aquí. Pero una semana antes del Super Bowl vamos a poner la pestañita y ustedes van a ir viendo que dice, ya está la pestaña de que podemos entregar nuestro ensayo ahí. Entonces tienen tiempo para entregarlo, ya les había explicado cómo hacerlo, etcétera. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. La siguiente clase vamos a ver lo que es los conceptos de costos. Vamos a empezar en la página número 19. Y pues bueno, hasta aquí ha acabado la clase. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por poner también su nombre en la parte del chat para poner su asistencia, obviamente, del día. También me percato de que la mayoría de ustedes son nuevos, es decir, no les había dado clases. Yo pensé que les había dado clases, pero de todas formas me imagino que alguien les explicó o a lo mejor por intuición pensaron que así era. Efectivamente, el chat que se encuentra en la parte derecha es para poner su nombre y poner la palabra presente y ya nomás lo pongo en la lista de que en mi clase sí vinieron.
Eso es la pura asistencia de que sí vinieron o a lo mejor unos no vinieron. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, yo preferiría mejor en WhatsApp para el tiempo, dentro del horario, obviamente, de clases. Así es que siempre termino un poco antes por si alguien tiene alguna pregunta en WhatsApp, dentro del horario de clases. Bueno, hasta aquí vamos a dejarla. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima en otra clase más de economía. Hasta la próxima.